Let's go. Buenas noches a todos. Les hablamos por su programa de radio de Cursillo de Cristiandad, Encuentro con Cristo y los Hermanos. Y hemos optado, como hemos hecho este cuarto programa, de esta manera, ya que es muy indispensable saber que en el distanciamiento social que nos piden, pues esto es un medio en que gracias a Dios existe para poder nosotros llegar a esa parte que dice el programa con los hermanos. Porque Encuentro con Cristo, gracias al Dios, por medios virtuales, pues tenemos misas, rosario, horas santas, y también en la familia, que es indispensable, y hemos hecho programas sobre eso, ese encuentro con Cristo en la familia, y es indispensable el saber que en su casa y en su corazón se convierte también en un templo para adoración, para hablar con Dios. Entonces, nosotros hemos hecho una tanda de programas y hemos invitado también personas que viven fuera de Puerto Rico y hace tiempito que no lo vemos por ahí. Y por eso aquí tenemos a Edgar Maldonado, que vive en los Estados Unidos. Y la vez anterior teníamos a Iván Aguilú, a Adalberto González, a Luis Soto y a Gilberto Sayas, que siempre nos acompañan. Saludos ahí a todos. Saludos. Saludos a todos. Buenas noches. Hoy es un día muy especial, porque siguiendo la tanda de programas que llevábamos con el tema de la pandemia, el COVID-19, y nosotros estamos celebrando un día como hoy, 103 años de haberse aparecido en Comaydiría en el año 1917 a unos pastorcitos. Se aparece la Virgen María, a unos pastorcitos en un sitio que era, ¿verdad?, un campo. Eran unos nenes bien ignorantes de su fe, no sabían bien rezar el rosario, y a esos excluidos, a esos sencillos, se le aparece la Virgen. Y hace 103 años, también podemos saber que de esos pastorcillos, esa revelación que la Virgen María le dice a esos pastorcitos, no bien pasaron 2 años ni 3 años de su aparición, murieron 2 de ellos. De los 3, 2 murieron. Y la causa por la cual murieron, fíjense que es lo mismo que estamos experimentando hoy en día. Allá en Europa había en esa época, después de aparecido, estoy dando así como en términos generales, de que esos niños también fueron afectados por una pandemia. En aquel entonces le llamaban la gripe española. Como hoy en día puede ser que algunos le digan, el COVID, que es el coronavirus de China, porque se originó en China. Pero en el caso que nos toca a nosotros, en la gripe española, mató a 20 millones de personas. Así que era una catástrofe. Estos niños fueron también afectados por ello. Y cuando decimos afectados, es después de la aparición de la Virgen a ellos, ellos visualizaron el infierno, y eso los marcó a ellos una cosa terrible. Y estos nenes tenían una necesidad de visitar los sacramentos. Y eso lo vamos a explicar más adelante, pero lo que quiero decir es que a qué se parece hoy en día a nosotros es que cuando esos niños fueron afectados, esos dos, Jacinta y Francisco, que no duraron mucho, fueron afectados, también le privaron el no poder acceder a los sacramentos, le privaron de poder comulgar, peor aún, le privaron que su familia los acompañara en el momento de su muerte. Yo sé que hay muchas personas que ha pasado eso, lamentablemente, durante esta época. Hay personas que, ¿verdad?, que aquí mismo, de los que están participando con nosotros, han tenido experiencias de esa, ¿verdad?, de cuando se pierde un familiar o está en ese proceso, el no estar cerca de ellos, pues sería a esa persona que sabe que está falleciendo una cosa tremenda. Pero aún así, esos niños tenían una fe tan grande de saber a lo que se exponía a la humanidad, porque era como ese anticipo de prepararle el camino por medio de esos niños tan sencillos, de lo que la iglesia siempre ha postulado, porque eso no añadió ni quitó algo, sino es la conciencia de la conversión, del arrepentimiento, de la oración,
de hacer fieles al rosario, a rezar por las almas que se condenan. Y hay un sinnúmero de oraciones que la misma Virgen compartió con ellos y que todavía después de 103 años se sigue haciendo de la misma manera y la misma devoción. Y allá en Portugal hay un santuario hermoso y precioso y hoy mismo se hizo la celebración como se hace todos los años. La única diferencia es que este año eso estaba bien vacío. Pero aún así queremos rendir este programa hablando un poco de ello y pues reconociendo también que Edgar es un muchacho, un hombre muy mariano y vive en los Estados Unidos, pero él escribió y le dio música a una canción que lo vamos a compartir con ustedes. Pero quisiera que ellos pues aportaran sobre esa experiencia y cómo un día como hoy, en medio de todo esto, pues encontramos ese consuelo de que la Virgen María es nuestra madre, una madre que nos acompaña, una madre que nos hace llegar a Jesucristo, que es pues, el que nos permite a nosotros pues cumplir con la voluntad del Padre. Así que si Edgar quiere comenzar y decir, y después los demás pues seguimos preguntándole. Pues mira, desde aquí, desde la Florida, cosa que llevo ya un año, una decisión que nos tomó mucho esfuerzo y en cierto grado una fuerte tristeza porque dejaba a mis hermanos del movimiento de cursillo y a mi gente, ¿sabes? Pero fueron decisiones que tuvimos que hacerlas y me traje, como tú muy bien señalaste al principio, al movimiento en mi corazón. Te comparto, como te dije, las reuniones del grupo con Iván, uno de ellos, con Luis, con otros hermanos más. Tengo el placer también de conocer a Gilberto y a mi otro hermano en previos programas. Y aquí, pues mira, te puedo decir que tengo el movimiento conmigo porque mi hoja de servicio está fuerte, está sólida, está 25, 24/7 y la misa diaria, etcétera. Yo he tenido, tú sabes, las manifestaciones que la madre me ha hecho a mí personalmente son tan grandes, tan claras, tan vigentes. Y lo único que puedo decir en ese sentido es que me siento muy afortunado y muy amado por María, porque Amén. siempre me ha dicho algo que el Padre Pío nos dice en una oración cuando le decimos: Madre amorosísima, concédeme poder amar a Jesús. Esa es una oración que todos los días hago, porque María se encarga de llevarnos y de presentarnos ante el Padre. Y pues hoy, considerando que es su día, su primera aparición a los pastorcitos, como tú señalaste, fueron niños bien humildes, muy sencillos, muy santos, porque aunque no tenían estas cosas que los entendidos pudieran pensar que son los llamados a tener a una aparición tan importante, tan excelente como la de la Virgen, pues mira, no, ella siempre, como Jesús, opta por los pobres, por los humildes, y eso es lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón: la humildad, el desapego a lo material, etcétera, etcétera. Y hay que entender, a mi juicio, con mucha humildad lo digo, que el mensaje de María no fue un mensaje amenazante. O sea, esto de pensarlo como si fuera el apocalipsis, como que todo esto se va a acabar, como que nos va a llegar encima una serie de cosas negativas, no. María siempre ha sido portadora de paz, portadora de amor, y lo que nos está dejando saber a través de esta aparición y de estos mensajes que le dio a Lucía, a Jacinta y a Francisco, era para que nos acercáramos a Dios con mejor corazón y con mejor actitud. Entonces, pues pensando en eso y en lo grande que es María para mí, fue que hice la canción que la titulé Dichosa eres tú. Y para darle un detallito bien breve de qué fue lo que me inspiró la canción, pues el amor a María primero que nada. Y cuando fui a pensar la canción, fui a donde Lucas, a los capítulos que hablan de María, de la encarnación. Yo pude haberle llamado la encarnación porque habla de eso. Ella es dichosa, ¿por qué? Porque por el sí que ella dio, entró Jesús
a nuestras vidas y a este mundo. Si no hubiera sido por esa disposición de ella, no. Entonces por eso fue que le decimos que es dichosa, porque de otra forma, si ella tenía la opción, creo yo, de decir que no. Sin embargo, ella mencionó sí. Y ahí, pues entonces me basé en esa página del Evangelio, donde describo cómo pudiera haber sido los 9 meses de espera para ella dar a su hijo. Y con ese alumbramiento nos hizo un regalo nada más y nada menos que se convirtió en el Verbo hecho carne a través de ella, que es Jesús. Y ahí nosotros, pues, imagínate, el regalo más grande que una madre nos pueda dar, y pensando de nuevo en eso, y con este detalle lo pongo a su mano, es que María, una madre, jamás podría amenazar a sus hijos. Por lo tanto, esos mensajes, si los entendemos bien, son mensajes de llamado, como el que yo entiendo que ahora mismo nos está dando a través de esta pandemia. Porque es un mensaje que nosotros, una conversión sincera que podamos vivir y hagamos el rosario, lo hagamos con fe, con fuerza y no de forma mecánica, sino que le pongamos el corazón, que hagamos cada camandura de esa que sea, que cuente. Sí. Entonces, por eso ahorita oímos la canción para que tú veas a lo que me refiero. Pues mira, antes de que entremos ahí y seguimos, voy a poner un cantito de la canción. Esta canción dura 3 minutos, porque escuchemos el resultado de una experiencia mariana, una experiencia de sentirse amado de la Virgen María. Y eso es lo que quiso Jesús, que nosotros participáramos también del amor de una madre. Voy a ponerlo un momentito. Adelante. ¿Cómo puede ser eso? No conozco más de dónde tal distinción. No temas, es un ser especial, en ti se ha ejemplado. Y ese hijo que está por nacer es el hijo de Dios. María es madre de Dios, contigo está el Señor, únete a tu espíritu en un abrazo de amor, Madre del Salvador, dichosa eres tú. ¡Qué alegría se ha colmado en nuestro corazón! Dios dice a Jesús, a tu Hijo Jesús. Bueno, mi gente, eso es un cantito Tremendo. nada más ahí. Tenemos, eso lo tiene en un disco que hizo, bien bonito. Importante uno poder compartir la fe y esa experiencia con la Virgen, pues eso es lo que invita a esa aparición. Compartir ese amor de una madre preocupada por sus hijos. Aguilú, ¿qué me ibas a decir? Pues mira, compartiendo como lo que dice Edgar, María no puede hacer otra cosa con nosotros que demostrarnos el amor que ella tuvo con su Hijo Jesucristo.
O sea, que no habría ninguna otra razón para que la Virgen de Fátima tuviera que darle un mensaje amenazador a aquellos niños, sino que todo el tiempo, a pesar de las cosas que le decía, el cariño y el amor con el que les hablaba, era la demostración máxima de que ese amor era para compartirlo con el mundo. Y lo único que nos pedía para que no ocurrieran aquellas cosas que ella mencionaba era que volviéramos al Padre, que lo amáramos, y que esas demostraciones de amor fueran a través del rezo del rosario, a través de que fuéramos al Santísimo, de que recibiéramos la Eucaristía, de que tuviéramos esos actos de amor que Jesús mismo tuvo con nosotros y que ella tiene por nosotros a través de su Hijo. Y esa es la razón principal por la cual Jacinta, Francisco y Lucía no tienen miedo, porque sintieron el amor de la Virgen. Y eso es lo que nos llama a ella, a nosotros, a sentir su amor, a sentirnos amados, porque de esa manera vamos a llegar al Padre, vamos a llegar a amar a Cristo, porque ella es el mejor ejemplo de ese amor. Así que el mensaje de ella hacia ellos hace tantos años atrás sigue resonando hoy, porque nos sigue pidiendo que amemos a Cristo, porque nos sigue pidiendo que nos acerquemos a Él a través del rosario, a través de las oraciones, a través de la Eucaristía, que ahora no podemos tener la Eucaristía física, pues sí, pero al igual que ellos, que Jacinta y Francisco sufrieron, como tú mencionabas, Juan, el virus aquel, el Spanish flu, ellos siempre perseveraron en su fe porque se sintieron amados y sabían que no estaban abandonados, se seguían sintiendo amados. Y a eso es que nos llama. Es bien importante que el mensaje que habla del arrepentimiento y el de la conversión. Algo que siempre ha pedido la iglesia, y de hecho en Cuaresma eso es lo que se invita, ¿verdad? Y cuando estamos ahora en Pascua, pero esa Cuaresma que Dios quiso que nosotros participáramos, ¿verdad? Porque este virus para muchos ha sido una Cuaresma tremenda. Pero la intención con esto es saber que eso son cosas fundamentales en la iglesia. La conversión, inclusive cristiandad, es un medio en el cual Dios ha provisto para una conversión, que es un cambio de mentalidad, un cambio de todo, un arrepentimiento. Dios nunca se cansa de perdonar. Y eso es importante porque es parte del mensaje de la Virgen María. Sí. Luis Soto. Mira, yo estaba meditando ahora mismo, según Edgar y según Iván hablaban, que la Virgen cuando se presenta en Fátima sigue los mismos pasos de su hijo. No había otra manera de que ella lo pudiera hacer. Porque así como nuestro Señor le dio las gracias al Padre porque había ocultado las maravillas y las cosas del reino a los conocedores y a los sabios, y se la había presentado a los humildes y a los mansos de espíritu, la Virgen siguió ese mismo camino. Escogió unos niños pastores. Me imagino que ella se remontó, como ella guarda las cosas en su corazón, aquella noche en Belén, cuando los pastores fueron los que se acercaron, que fueron los primeros a los que se les presentó el Señor. Primero. Y entonces en María se hace presente, se hace realidad aquello que decía San Pablo, de que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado entró en el mundo por una mujer, ¿verdad? Por el defecto de una mujer, y no porque nosotros no tuvimos nada que ver con eso, porque bastante sinvergüenza somos. Pero, ¿verdad? Según la Biblia dice, la primera que tomó de fruto fue Eva, y entró el pecado en el mundo. Asimismo, por la virtud de otra mujer, entra la gracia, entra la salvación, que es por María, como decía Edgar muy bien. Así es que definitivamente nosotros tenemos que seguir los pasos y las huellas de la Virgen María. Nosotros los católicos especialmente, tenemos que aprender mucho, tenemos que leer mucho sobre lo que allí sucedió,
y en todas las apariciones de la Virgen a través de la historia, en Lourdes, en Fátima, en México, donde quiera que ahora en Medjugorje, donde quiera que ella ha estado, ella siempre deja un mensaje de paz y nosotros tenemos que buscar que esos mensajes de paz se hagan realidad en nuestra existencia. Gilberto. Sí, siguiendo esa línea de pensamiento, el día de hoy es un día especial por la aparición y vale la pena hacer la aclaración de que hablamos de la aparición, fueron 6 apariciones. Según estaba hoy yo leyendo en un artículo muy interesante. Que esta fue la primera aparición de la Virgen, pero sabes Sí, que en ese estuvo apareciendo el ángel muchísimo tiempo antes. Primero se estuvo apareciendo el ángel que los preparó por un año. Por un año. Pero entonces la Virgen se apareció 6 veces en Fátima. Así es. Todos los 13. A través de 6 meses. Y es una historia muy, muy bonita, muy particular, que vale la pena buscar. Está en la redacción de Así Prensa. Y es fuerte en el análisis. Yo pienso cómo esos niños, cómo esos pastores, cómo esos pequeños fueron dentro de toda esta situación de una u otra manera llamados mentirosos, perseguidos, pasaron un montón de vicisitudes y la Virgen estuvo con ellos. ¿Cuántas veces nosotros pasamos vicisitudes y nuestra Madre, la Virgen, está con nosotros? Y la expresión más grande de ese amor hacia el humilde es que todas estas apariciones son con niños y niños inocentes, o casi todas. La de México, de Nuestra Señora de Guadalupe. Y esto es parte de esta experiencia bonita, de esta cosa mística, de esta cosa sentimental que nos llega, que nos toca, porque qué cosa más bonita es uno acercarse a nuestro Señor Jesucristo a través de su madre. Eso es una cosa sublime. Qué cosa más bonita es acercarse a Dios cogidito de la mano de la Virgen y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es difícil que te digan que no cuando tú vas con ese equipo ganado. María nos trajo en esta aparición de Fátima, nos trae la devoción al Sagrado Corazón de María. Una devoción muy bonita, una cosa muy, muy especial, una cosa que nos llena de profundos sentimientos. Como mencionaba Juan, hay una serie de oraciones que hasta hoy en día se siguen utilizando desde aquel momento en que fueron reveladas por la Virgen a los pastorcitos, y hoy en día la seguimos rezando, la seguimos orando, la seguimos sintiendo y la seguimos utilizando como camino para, a través de esta devoción, acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y acercarnos a Dios Padre Todopoderoso, que es la misericordia misma. Amén. Bueno, Adalberto, si quieres abundarnos ahí sobre ese Sí, tema. yo solamente lo que quisiera añadir es que una de las preguntas que yo tenía esta mañana, porque yo me levanté contento por esta festividad, porque también soy mariano, y yo decía, ¿cómo Adalberto puede seguir a los niños, a estos niños, en esta época de la pandemia en que estamos? Y como ustedes dijeron, voy a repetir ciertos detalles. Y mira, rezar frecuentemente el rosario, hacer penitencia y hacer un ofrecimiento de los sacrificios. La conversión a los pecadores
para mí también es muy importante. La conversión en Puerto Rico, para Puerto Rico, la veo tan seria como lo que dijo la Virgen para Rusia. Y eso para mí lo hago. Y lo veo tan y tan serio que uso a Francisco y a Jacinta como modelo de hacer penitencia para que nuestros hermanos en Puerto Rico puedan salvarse del destino de no llegar a la vida eterna. Esta pandemia y el sufrimiento que tienen algunas personas también podría ser un detalle para arrepentimiento, ya que regresar a Dios en la oración, en los sacrificios. Es más, hay un factor de amor también que lo que quiero mencionar, y con esto cierro para darle espacio a ustedes, que el amor está en el corazón de nuestra fe cristiana en estos tiempos difíciles. Y podemos testimoniar, queridos hermanos, nuestra fe en la forma en que amamos a Dios y a los que nos rodean. Testimoniar en la forma en que amamos a Dios y a los que nos rodean. El mayor beneficio por la virtud del amor es que los frutos del amor son la alegría, la paz y la misericordia. Alegría, paz y misericordia, todos los cuales son necesarios en este momento. Y así fue que yo estaba meditando fuertemente en el día de hoy. Y me sentía contento, me sentía alegre. Pues mira, una cosa, abundando de la aparición, si bien el acercamiento, hay dos cosas bien importantes aquí. Primero, es que la Virgen María es tan humana como nosotros. Igual que Jesucristo se hizo verdaderamente humano como nosotros. Igualito, en todos los pecados. Por tanto, fíjense que cuando se habla de la devoción del corazón de María, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, lo que estamos hablando es la humanidad. Dios ha querido participar de la humanidad de nosotros. Jesucristo asumió toda la humanidad nuestra para que nosotros participáramos de todo lo que era de Él, la divinidad de Jesucristo. Y fíjense que el no es extraño ese sentimiento de una madre por sus hijos, ese amor de recoger al que está herido y el que está necesitado. Papa Francisco usa mucho esa analogía de que la iglesia es madre, que hace referencia a la Virgen, donde va en busca de sus hijos para ser sanados. Pero fíjense que esa preocupación de la Virgen en el entorno que se da en los pastorcitos era de una advertencia porque precisamente estaba haberse acabado la Primera Guerra Mundial, advirtiendo que lo que podría venir si no se arrepentían, si no participaban en una conversión y arrepentimiento de la vida de pecado. Por supuesto sabemos todos que aún con toda esa advertencia de la aparición vino la Segunda Guerra Mundial. Amén. Vino una pandemia y todas esas cosas que ya vemos. Hoy en día, que Papa Francisco dice que la Tercera Guerra Mundial estaba declarada hace unos años, pero está por parte, alrededor del mundo. Pero nos preocupa aquí mismo ahora en Puerto Rico, y es que esa invitación de la conversión, del arrepentimiento, a esos niños les impactó bien duro porque se les permitió ver las almas que se perdían en el infierno, y por eso ese afán que ellos tenían de ofrecimiento, de rezar por esas almas que ni esperan, ni adoran, ni aman, para salvar esas almas, porque eso es lo que decía la Virgen. Y entonces, hoy en día, aterrizando a Puerto Rico, hoy en día, voy a poner una cosa aquí bien actual, se aprobó en el Senado de Puerto Rico el Código Civil. Exacto. Y está en espera de la Cámara de Representantes, que seguramente lo aprobarán o con las enmiendas que tengan. Pero fíjense que la cantidad de los que están en contra de eso no es por los méritos de lo que ya se sabe y lo que ha aprobado el Congreso, el Tribunal Federal que nos aplica a nosotros, sino todo es un ataque virulento contra la Iglesia. Si ustedes lo ven,
los que están en contra de eso. Y yo he participado desde las vistas públicas en el año 2007, por allá abajo, de eso, del Código Civil. Y sabemos que es un ataque tremendo contra la propia institución de la iglesia y todo lo que tiene que ver con la iglesia y el mensaje de Jesucristo. Hoy es bien flagrante el decir, ese Código Civil lo hicieron para complacer unos religiosos. Y vemos que... Entonces, pues no es que, porque cualquiera puede opinar lo que le da la gana, es que es la intolerancia de todo lo que es religioso. Eso lo vivimos aquí, en Estados Unidos, en Europa, y eso ha ganado un terreno terrible. Bien fuerte. Yo digo que es la mayoría, pero son bien vocales. Son bien vocales. Si ustedes ven, ese Código Civil tiene un montón de libros. Aquí tenemos 2 abogados que son prominentes. Oye, lo único que hablan es del libro segundo de la familia. De hecho, le llaman instituciones familiares, lo pusieron hasta en plural, que es una cosa que sabemos por dónde es que se le echa el agua al coco. Pero aún así, con todo eso, lo único que sabemos es que ese ataque al libro segundo es todo porque ya Jesucristo, ya el mensaje de la buena nueva, del esplendor de la verdad, ya dicen que eso era antes, eso hay que quitarlo del mundo. Y yo creo que si hay este tiempo de pandemia, debemos de esos sacrificios, esas ansias de participar en la Eucaristía, esos rosarios, rezar mucho por lo que está pasando en Puerto Rico, porque esa misma advertencia de tanta gente que no espera, que no ora, que no vive de espaldas a Dios, también nosotros debemos de asumir eso mismo que hicieron los pastorcitos, de asumir y rezar por todos aquellos que no esperan, aman, ni hacen nada en favor de lo que Dios quiere para ellos. Que a fin de cuentas para ser feliz, no Amén. para decirlo. No sé si están de acuerdo los abogados, pero quería... Hay un detalle que puedo incluir, y es el detalle que si tú en un artículo que publicó Ratzinger hace mucho, él da en el clavo, porque precisamente cuando las personas podemos tener un tipo de, con mucho respeto, de una disentir de lo que, ¿verdad?, se está haciendo ahora a nivel legal, pues entonces resulta que ahora se produce un discrimen a la inversa. Los que podemos decir que disentimos de lo que está pasando en el Código Civil en la parte familiar, ahora somos nosotros los malos. Ahora somos anticuados, somos anti personas, qué sé yo, y en fin, y han trastocado todo el sentido social, familiar, real, que se instituye de forma desde que esto empezó. Quiero decirte que los memes dicen que los religiosos, el mensaje de Jesucristo, porque no es ser religioso, esto no es una ¿cómo se llama eso? Una campaña política, un eslogan, sino es la palabra de Dios. Es un mensaje hoy en día de odio. De odio. Sí. La palabra Código Civil dice odio, le quitan la... Es un meme Sí. que vi, me chocó Sí, mucho. yo lo vi. Porque Lo vi esta mañana. Yo sí quería decir que a mí hay ciertas cosas del código, tanto Edgar como yo, más que Edgar, pues trabajo más casos en el área civilista, por tanto, pues estoy más expuesto al Código Civil. Edgar pues tiene más una práctica criminal que la que yo pueda tener. Y si bien es cierto que la discusión ha sido no para que todo el mundo pueda entender lo que está pasando, y eso es una cosa que es bien lamentable, porque este código va a regir por varias décadas cómo se vive civilmente en el país. Y eso es una preocupación que yo tengo. La otra preocupación que tengo es que el levante de aquellos grupos que están en contra de lo que se ha propuesto en el código
utilizan como punta de lanza que anteriormente las instituciones religiosas nos atacaban, nos quitaban derechos y todo ese tipo de cosas. Y cuando venimos a ver, esto se resume en una venganza. O sea, ahora es que yo, que no pertenezco a, hablando como ellos, que no pertenezco a ninguna religión ni pertenezco a ningún grupo religioso, pero quiero tener estos derechos adicionales que están encontrados con las cosas que dice la iglesia, pues ahora es mi momento de yo vengarme de toda aquella cosa que yo entiendo que las instituciones religiosas me hicieron. Y tristemente por eso es que en vez de tener una discusión sosegada sobre cuáles son tus puntos versus cuáles son estos otros puntos, la discusión real en lo que se ha convertido es, como tú mencionaste, en una discusión de odio. Odiamos las instituciones religiosas porque ahora es mi momento de vengarme por lo que, oye, todavía yo escucho gente hablar de la Inquisición y eso pasó hace 400, 500 años atrás. ¿Hasta cuándo? Mira, ni una exnovia me molestaba tanto a mí. No puede ser. Yo creo que ya es tiempo de pasar la página. Y tristemente, estas personas utilizan el momento para dejar sentir toda esa violencia y todo ese hacer de venganza. Y yo creo que en nuestra parte, nuestra respuesta debe ser la respuesta de Cristo, con amor. Amén. Tiene que ser con misericordia y tiene que ser por la oración, esa oración que tú estás mencionando ahorita de los pastorcitos. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, por los que no adoran, por los que no esperan. Ellos no pedían nada para ellos. Ellos se estaban poniendo en el lugar de aquellos pecadores y estaban pidiendo perdón por aquellos pecadores que pecaban en contra de Dios. Pues yo y esa creo es la que actitud de nosotros. esa es la relevancia de hoy en día. Claro. Lamentablemente, yo sé que el mensaje de Jesucristo no se cambia, no se tiene por qué rebajar con una ideología, es lo primero. Es una ideología versus con la verdad. Y segundo, hay muchos planteamientos que traen como parte de esa justificación. Sin embargo, el Código Civil, como ustedes bien saben, está en una categoría muy debajo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de la misma propia Constitución, ¿verdad? Que hay cosas que son peleas por pelear, como tú tal vez lo estás planteando de un desquite. Pero la realidad es que el mensaje de amor, que es el de Jesucristo, que uno comparte, hoy en día significa odio para esos oídos en el cual por más lindo que tú le digas, porque si la verdad a veces incomoda a alguien, no es menos cierto de que nunca, nunca, nunca la verdad va a engañar a nadie. La verdad se ofrece con amor, porque con amor Amén. también se tiene que decir la verdad. El problema es que hay tanto miedo y eso nos afecta a todos los que estamos trabajando apostólicamente, en el cual hay mucha gente que tiene miedo y hacer lo que le llama en español política correctness, porque si tú dices la verdad tal como es, aunque sea con amor, te van a tildar de todo lo que tú quieras imaginar. Yo creo que esa oración es muy pertinente de orar por los que no creen, por los que no esperan, por los que no adoran, porque eso es lo que estamos viviendo en Puerto Rico. Sí, solamente una cosa, siguiendo la línea de Iván, estamos viendo hoy en día que cuando la verdad se saca de contexto, la convertimos en un pretexto. Y hoy en día lo que están haciendo es utilizando mentiras fabricadas sobre la palabra de Dios para atacar a los creyentes. Y yo creo que en eso se falla, pero también nosotros tenemos que estar en presente que nosotros no somos más que nuestro maestro. Y si nuestro maestro fue perseguido, si nuestro maestro fue crucificado, si nuestro maestro fue vilipendiado, nosotros no somos mejores que él. Tenemos que también dar cara en el mundo y aguantar la presión que haya que aguantar. Mártires.
Mira, Mártires. Juan Carlos, antes de terminar, solamente unas pinceladas de unos detallitos que tengo aquí. Primero, fíjate cómo la Virgen en esta aparición, un día 13, santifica lo que pudiera ser una superstición de que los días 13 son siempre negativos, martes 13, Buen viernes punto. 13, etcétera. Fíjate que ella quiere sacar esa idea del medio, porque todos los días son para dedicárselos al Señor. Y lo hizo un día 13. Y lo otro, hay una pandemia, que era la que tú mencionabas, que son más temerosas que la que pudiera ser del coronavirus, que es la ignorancia, el sacrilegio, la indiferencia, vuelvo y repito, las cosas que son negativas, y esas son, mira, los asesinatos, las cosas estas que están sucediendo, el sacar de contexto las cosas religiosas, en fin, esa es una pandemia que tal vez hasta peor, y no solamente lleva a la muerte física, sino a la muerte del corazón, Espiritual. del ser humano espiritual. Y lo último, Lucía todavía no ha sido proclamada santa, pero a mí no me cabe la menor duda de que ella lo es. Así que tenemos ahí también una santita que nos puede dar la mano desde el cielo y que también pues va a interceder por nosotros. Yo no dejo de tener a esos niños en el corazón y a mi lado. Yo tengo a Francisco agarradito por los calzones, porque Francisco es un tipazo. Hay que ver lo que el tipo, ¿verdad? Con el debido cariño y respeto, era tremendo. Jacinta era un amor. Y una niñita de 9 años, creo que era lo que tenía, estaba tan preocupada porque dejáramos de ofender a Jesús. Y Lucía, pues que ya tú sabes, religiosa, en fin, y tú sabes, ella está en el cielo, nos está dando la mano, así que no podemos perder esas tres cositas. El día 3, santificado, la pandemia, que no necesariamente es un virus, y la cuestión de Lucía, que ya mismo debe estar por ahí proclamándola, por lo menos beata y santa. Muy bien. Adalberto, si nos puedes acompañar con la oración de Seguro esas citas que sí. que son dirigidas para precisamente de la Virgen. Voy a utilizar la de los niños de Fátima. Y dice así: Dios mío, yo creo, adoro y espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecados. Oh Jesús mío, perdónalos y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre principalmente a las más necesitadas. Amén. 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 Bueno, pues muchísimas gracias a todos y que espero que este programa pues sigamos orándole a la Virgen para que nos siga acompañando en todos los momentos de nuestra vida. Como Amén. decimos en cursillo, Amén. Cristo y Así yo, sea. Yo, mayoría aplastante. aplastante. Dios me lo bendiga a todos. Noche. buenas noches. Buenas noches. Cristo cuenta contigo.